Telesur presenta El diario La Nación es histórico. Bartolomé Mitre es tal vez la figura más importante de la oligarquía tradicional argentina. Este diario se transforma en un vocero del poder porque es socio del poder. En el golpe del 76, La Nación tuvo un rol muy claro de apoyo a todas sus políticas. La Nación ya no puede condicionar al poder político. El diario La Nación se edita hace más de 140 años y es uno de los más antiguos del continente. En su origen, era el medio de comunicación partidario de poderosos sectores comerciales que dominaban la Argentina. Su fundador, Bartolomé Mitre, fue en 1862 el primer presidente de la Argentina. Bartolomé Mitre es tal vez la figura más importante de la oligarquía tradicional argentina. Un hombre que fue presidente del país en el periodo que se llama de la Organización Nacional, después del derrocamiento de Rosas, y es también el fundador del diario La Nación, que se ha convertido en la voz más importante del liberalismo conservador en la Argentina. El diario La Nación expresa en Argentina lo que podemos ver en muchas otras capitales de América Latina. Diarios que en aquel momento todos en tamaño sábana, creados por familias que o venían creciendo mucho y se asociaron con familias tradicionales, o ya eran familias tradicionales de la burguesía agraria o de las grandes economías exportadoras. Uno piensa en el Mercurio, en Chile, en el Comercio, en Perú, o el caso de La Nación en Argentina. La fundación del diario es el 4 de enero de 1870. Desde el primer número, Mitre expresa en las páginas de La Nación sus posturas liberales en lo económico y conservadoras en lo político. El lema del diario es, hasta el día de hoy, La Nación será una tribuna de doctrina. Una tribuna de doctrina para una Argentina que debía ser agroexportadora, donde los terratenientes y la oligarquía urbana llevarían las riendas. La sociedad anónima que constituyó el diario La Nación, si se hubiera constituido en los últimos 20 años, hubiera generado un escándalo mediático de alcances mayores y probablemente un juicio penal. Estaban participando medio gabinete de Mitre, con como socio la persona que era el contratante del ejército, del propio aparato estatal, juntos y además en una situación prácticamente obscena que incluye regalarle una casa a Mitre en la cual va a colocar las maquinarias del diario durante muchos años, muy cerca de la casa donde está el gobierno nacional, ahí en Buenos Aires, a menos de 500 metros de ahí. El mitrismo es el nombre que en Argentina identifica a toda la corriente que sigue al Partido Nacional, que llevó a Mitre a la presidencia y a su fuerza a defender sus intereses. Se sostenía a sí mismo como una fuerza política liberal, pero combinado con una postura fuertemente conservadora respecto de los alcances de la democracia política, que hacía que ellos activamente hayan defendido un régimen que nombraban explícitamente como aristocrático. Cuando Mitre muere en 1906, los integrantes de la familia adoptan una decisión que me parece que fue muy inteligente desde el punto de vista de los intereses de ellos y de su sector social, que es no ser más un diario de partido, sino ser un diario que va a estar, bueno, ellos dirán al servicio del país,
nosotros diríamos al servicio de la clase dirigente argentina. El diario La Nación, que a lo largo del siglo XX continuó siendo mayoritariamente dirigido por miembros de la familia Mitre, la familia fundadora, despliega tradiciones periodísticas de altísimo nivel. Sin embargo, una y otra vez en el siglo XX se produce ese momento de colapso de su propia identidad a la hora del conflicto de intereses. Y uno de los puntos, de los momentos más terribles, más tristes o más crueles de ese colapso es el golpe militar contra Perón en 1955, esto que es denominado por los golpistas Revolución Libertadora, donde el diario asume una postura fuertemente militante en defensa del golpe. Estamos hablando de la única vez en la historia de la Argentina que una ciudad fue bombardeada, y fue bombardeada por su propia Fuerza Aérea, ¿no? Donde mueren cerca de 350 civiles. El diario La Nación avaló todos los golpes militares del siglo XX, ya fuera con un apoyo explícito o con un silencio cómplice. Hasta el día de hoy, La Nación justifica el derrocamiento de Perón en 1955. Por ejemplo, en una editorial del 2 de septiembre de 2013, culpa al propio presidente por su caída. Ni las balas de plomo derrocaron al general Juan Domingo Perón, ni existen balas de tinta, ni, en caso de existir, podrían destituir gobiernos. Perón no cayó por obra de las armas que alzó la Revolución Libertadora en 1955. Cayó, básicamente, porque su régimen se había agotado y abundaban los escándalos y las burdas muestras de autoritarismo. Cuando leemos una reivindicación del golpe de 1955 diciendo este gobierno cayó porque se había agotado y minimizando el carácter violento del golpe, además de su carácter inconstitucional, es más terrible aún si leemos en días anteriores y posteriores a esa publicación que se está diciendo lo mismo del gobierno actual. El temor que produce esto es que siga existiendo aquel medio que prioriza los intereses del lobby a una costa de violentar a las mayorías de muy diversas maneras y luego los recuenta en el discurso periodístico como si hubiese estado defendiendo los intereses de toda la sociedad.